recuerde que el Señor nos salvó. Amén. Yo creo que todos aquí estamos muy agradecidos que el Señor nos salvó. Amén. Entonces, a usted el Señor lo encuentra como un alfarero a usted y lo va forjando como una vasija, ¿verdad? Entonces ahí el Señor le está dando a usted una segunda oportunidad en su vida para hacer lo correcto. Amén. Porque muchos de nosotros estábamos metidos en muchos problemas. Amén. Y yo creo que muchos de aquí, y sí me consta, muchos pueden dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas, ¿verdad? Amén. Entonces, como el Señor nos agarra como una vasija, nos empieza a formar. Y aquí nos tiene, ¿verdad? Formándonos y haciéndonos una vasija de honra, ¿verdad? Entonces, solo quiero que ponga énfasis en ese punto. Entonces, cuando el Señor llega a nuestras vidas, cuando nosotros éramos inconversos, nos está dando una segunda oportunidad, ¿verdad? Amén. Una oportunidad de entrar y ser su hijo y aceptarlo a Él como un padre. Amén. Que creo que eso es uno de los milagros más grandes de sabernos convertido, hermanos. Porque a veces la gente dice, pero es que yo quiero, hermano, que ese vaso de agua se transforme en vino. Pero no. Creo que uno de los grandes milagros que existe es que una alma inconversa acepta al Señor. Amén. Amén. Entonces, vivimos en una constante lucha. Proverbios 23. Es honra para el hombre eludir las contiendas, pero cualquier necio se enredará en ellas. Amén. Así como el Señor a usted lo escogió y lo está formando, ¿verdad? Pero recuerde que como en la formación que tuvimos cuando aceptamos al Señor, hubo, ya ve que de vez en cuando existe cuando se sale, como se quiere salir el viejo hombre, ¿verdad? Entonces nosotros vivimos en una constante lucha y nosotros tenemos que estar apegados a la mano del Señor, porque si no el viejo hombre puede regresar, ¿verdad? Amén. Igualmente en Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa la mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos, ¿verdad? Porque yo sé que aquí todos expresan con orgullo que ustedes son cristianos, ¿verdad? Amén. Yo creo que aquí no tenemos cristianos undercover, diría. Mira, a mí siempre me preguntan, Diego, ¿qué tanto haces en iglesia? Porque muchos de mis amigos saben que yo paso mucho tiempo aquí en iglesia. Yo le digo, yo sirvo en la iglesia, yo trabajo en iglesia y me gusta estar en iglesia. Y me dicen, ¿y te pagan? El Señor me paga. Amén. El Señor me paga con salud, me paga cuando yo necesito algo, el Señor siempre está ahí. Amén. Yo creo que a todos nos pasa aquí, ¿verdad? El Señor lo bendice. Entonces yo siempre les digo, la paga que yo tengo me la da Dios. Amén. A mí no me necesitan pagar con dinero porque es mi voluntad estar trabajando en la iglesia. Amén. Entonces cuando cuando usted está en el proceso de que el Señor lo está transformando, usted sirve de ejemplo para muchas personas, ¿verdad? Entonces como usted sirve como ejemplo para muchas personas, entonces ahí es como en el versículo dice, en presencia de muchos testigos. Amén. Él escribió un nuevo capítulo en nuestras vidas. Yo escribiré en esas tablas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras y después las guardarás en el arca. Hebreos 8:10 dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí el versículo nos explica cuando el Señor hizo el pacto con el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces les da los 10 mandamientos y los acepta como a ellos su pueblo. Amén. Entonces si nos ponemos en la comparación a nuestras vidas, el Señor nos acepta a nosotros como parte de su pueblo. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios ser parte de su pueblo? Amén. Porque a veces nosotros se viene el caso que a veces uno empieza a olvidarse de qué tan bueno ha sido el Señor. Amén. Que nosotros estamos dentro. Yo creo que yo expresándome, yo me siento contento de estar en esta casa. Amén. Yo creo que muchos aquí pueden decir que se sienten contentos de estar en esta casa, ¿verdad? Entonces, en este versículo el Señor hace un pacto con el pueblo de Israel, al igualmente que hace un pacto cuando nosotros entramos a los caminos del Señor. El Señor nos empieza a usar, nos empieza a bendecir, nos empieza a poner dones. Amén. Nuestro Padre hace todo nuevo. Apocalipsis 21:5 dice, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son fieles
y verdaderas. Amén. Entonces el Señor hace nueva todas las cosas. Amén. Entonces en el proceso que nosotros estamos pasando, porque yo creo que todos estamos pasando el proceso de formación, suele suceder que a veces dice, pero Señor, yo siento que no voy a cambiar jamás. Yo siento que nunca voy a dejar de hacer esto, o voy a seguir siendo la misma vieja persona. Hermano, déjeme decirle que ahí está cometiendo una gran equivocación, porque usted lo que dice con su boca, usted lo está proclamando. Si usted empieza a decir, no es que yo no voy a salir de esto, o no es que yo no voy a cambiar de esto, pues ¿cómo quiere hacer, cómo quiere usted un cambio en su vida si usted está proclamando eso? Amén. No sé si me doy a entender. Amén. Entonces, si nosotros seguimos diciendo, no es que nunca voy a cambiar, nunca voy a hacer esto, es que no voy a hacer lo otro, es que, entonces, ¿dónde está poniendo la fe que le tiene al Señor? Amén. Yo creo que para Dios es nada imposible, ¿verdad? Entonces no es nada imposible por aquel problema que usted tiene ahorita lidiando. Para el Señor no es nada. Es como decía el pastor Fernando. ¿Cuántos fueron a la reunión de líderes hoy? Amén. Yo estuve ahí. El pastor Fernando dijo, a veces la gente hace el problema así, y a veces el problema es así, pero uno lo pone así. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado. Un problemita así, uno lo hace así y empieza, es que ¿cómo voy a hacer para pagar esto, hermano? Es que no sabe cuánto estoy pagando de carro, estoy pagando $4,000, hermano, ¿y para qué fue a agarrar carro caro? Mentiras. Pero yo creo que para el Señor el oro y la plata no es nada, ¿verdad? Amén. Lo que pasa es que a veces nos falta fe. Amén. Y sabe, poniéndome yo de ejemplo, yo me voy a poner de ejemplo. Yo tenía ese problema. Yo decía, pero es que ¿cómo voy a hacer para pagar esto? ¿Cómo voy a hacer para pagar lo otro? Y mire, hubo un momento que me afané tanto a trabajar, hermanos, que yo no dormía. Hasta que el Señor me vino me puso un stop y me dijo, no. Pues de tanto que trabajaba y me afanaba, me terminé enfermando y estuve 2 semanas casi en cama. ¿Por qué? Porque uno se afana demasiado. Entonces en ese momento entendí que el Señor me estaba diciendo, ¿y dónde estoy yo? ¿Dónde me pones a mí? Yo te di el trabajo, yo te doy lo que tú ganas, yo te he dado todo lo que tú tienes, pero ¿por qué te afanas tanto con tus fuerzas de querer hacerlo todo? ¿Y dónde estoy yo? Pues créanme, hermano, que cuando yo oí al Señor decirme eso, me quebró, porque yo me había afanado tanto en mis problemas, tanto en las cosas, que llegué al punto de enfermarme. Y entonces ahí es donde me dice el Señor, porque a veces el Señor no te está diciendo, estoy aquí, pero uno está viendo para allá. Amén. Entonces, como el Señor hace todo nuevo, nosotros tenemos que empezar a hacer y pensar. Con pensar, el Señor me va a ayudar. Amén. Porque usted ya no es una vieja, ya no piensa como las personas de afuera, ¿verdad? Ya no, usted está pensando, es que yo necesito hacer billete, hermano. Yo necesito andar $60,000 en la cartera. Bueno, pues no sé de qué trabaja para andar tanto dinero, ¿verdad? Hay que preguntarnos qué es lo que usted trabaja, ¿verdad, hermano? Pero uno se afana tanto, hermano, pues entonces nosotros tenemos que empezar a dejar ese pensamiento, porque el Señor te bendice a ti. Amén. El Señor te da lo necesario, pero a veces es lo que nos falta es fe. Amén. Dice, despojados del hombre viejo con sus obras y revestidos del hombre nuevo que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su creador. Es como yo le estaba explicando, tenemos que dejar las costumbres que teníamos antes, ese pensamiento de afuera. Amén. Porque como le digo, como el Señor nos da una segunda oportunidad, nosotros tenemos que despojarnos de esa forma de pensar. Él avergüenza a nuestros acusadores. Zacarías 3:6. Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, si andas en mis caminos y guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás en mi casa. Además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues he aquí yo voy a traer mi siervo el renuevo. Amén. Yo creo que cuando usted
cuando usted se convirtió y usted dijo cristiano, ¿verdad que le salió un hermanito, un amiguito o uno que trabaja con usted diciendo, te volviste loco, ¿verdad? Porque los de allá afuera, cuando uno le dice, es que yo soy cristiano, lo que primero que te vienen a criticar y te vienen a decir, estás loco, ¿verdad? Sí, loco por Cristo, amén. Aquí, como decían, aquí nos lavan el cerebro, nos quitan la inmundicia y nos ponen el conocimiento del Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, siempre existe alguien que te ve los errores, como sabe que eres cristiano, te ve los errores y se acerca y te dice, pero ¿y que tú no eres cristiano, pues? Que tú no eres, que supuestamente pasas todos los días a la iglesia y que Dios lo bendiga, hermano. Pero déjeme decirle, hermano, que el Señor avergüenza a esas personas. Amén. Usted no necesita enojarse. Usted solo tiene que decirle, está bien. Mire, a mí a veces en mi trabajo me critican por ser cristiano. Yo solo digo, está bien, yo sé, bla, bla. ¿Por qué me voy a enojar porque me critican por ser cristiano? Yo estoy orgulloso de ser cristiano. A mí, yo amo estar dentro de la iglesia. Amén. Es como yo le decía cuando me preguntaron, hermano, ¿y por qué a usted le gusta pasar dentro de la iglesia? Porque me gusta. Por eso voy, a mí nadie me obliga a ir a la iglesia. A mí nadie me pone una pistola, vaya a la iglesia. No, yo estoy aquí porque yo quiero servirle al Señor. Amén. Y yo creo que todos estamos aquí por eso. Amén. Entonces, el Señor avergüenza a esas personas. Pero a veces uno quiere tomarse como podríamos decir, el juicio en las manos de uno, ¿verdad? Y se lo digo yo, ¿por qué, hermano? Porque yo sufro de problemas de que a veces, como que ya ve que, yo sé que usted no se enoja, hermano, usted es un pancito de Dios. Pero yo, y los que me conocen saben que yo sí me enojo. Amén. Pero mire, hermano, el Señor ha venido trabajando a través de estos años y yo puedo decir que el Señor me está cambiando. Amén. Y que Él está haciendo una obra. Y a veces, ciertos consejos que a mí me daban o ciertas cosas que a mí me daban, a mí me daban me enojaban tanto, pero al final del día me lo decían para que yo no sufriera. Pero a veces uno es tan necio y dice, es que yo quiero ir ahí quiero ir. Y te dicen, no vayas, que te va a pasar eso. Y allá vas y te pasas y regresas así todo avergonzado y dices, sí me pasó. Entonces, a veces no necesitamos llegar a esos puntos, hermanos. Amén. Tenemos que proclamar, dice Isaías 48:3, las cosas pasadas desde hace tiempo las declararé, de mi boca salieron y las proclamaré. De repente actué y se cumplieron. Por cuanto sé que eres obstinado, que tendón de hierro es tu cerviz y de bronce tu frente. Yo pues te declararé desde hace tiempo, antes de que sucedieran, te proclamé. No sea que dijeras, mi ídolo lo ha hecho y mi imagen tallada o fundida lo ha ordenado. Lo has oído, míralo todo y vosotros no lo declaréis. Desde este momento te hago oír cosas nuevas y ocultas que no conocías. Por eso le digo, hermano, cuando usted está proclamando con su boca, tenga cuidado, porque usted no sabe lo que está diciendo. Le voy a poner mi ejemplo. Yo decía, un día de esto voy a chocar. Un año después choqué. Entonces, con ese ejemplo tan sencillo, usted no necesita decir cosas que no tiene que decir. Porque a veces uno lo dice así, no, es que a mí me va a ir mal, no, es que voy a chocar, no, es que me voy a enfermar, yo solo enfermo, paso, hermano. Y entonces, ¿cómo quiere estar sano o sana si solo diciendo que está enferma está? O enfermo, o dice que solo en deudas está, ¿cómo quiere usted salir de ahí si usted está proclamando eso con su boca? Su boca tiene poder, hermano. Su boca tiene poder para bendecir a su hermano de a la par o maldecirlo. ¿Me entiende? Pero no tiene que maldecir a su hermano, usted tiene que bendecirlo. Amén. Entonces, ¿dónde estaría el plan de Dios de amar a tu hermano, verdad? Entonces, si nosotros proclamamos bendición con nuestra boca, usted tiene que proclamar bendición en su vida. ¿Por qué? Porque usted es una nueva criatura y el Señor le ha dado una segunda oportunidad. Amén. Entonces usted tiene que pensar con fe. Amén. Porque si usted piensa así como las personas que no conocen al Señor, usted nunca va a salir de esos problemas, o nunca se va a sanar, o siempre va a seguir en lo mismo. Amén. ¿Y cómo me di cuenta de eso? Porque me decían exactamente lo mismo. No digas cosas así porque te van a pasar. Y me pasaron. Entonces, por eso yo, hermano, le vengo a decir, no lo haga. Amén. Usted no necesita llegar a los extremos donde te pegue un susto así severo para uno detenerse con las cosas que dice con la boca, ¿verdad?
Porque recuerde que el que tiene don profético tiene una gran responsabilidad también, ¿verdad? Porque lo que está diciendo es palabra del Señor. Amén. Jesús es nuestro renuevo y háblale diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es renuevo, porque de él brotará del lugar donde está, reedificará el templo del Señor. Amén. Entonces, Jesús es nuestro renuevo. Yo creo que ya todos saben, y como ustedes escuchan las predicas del pastor, del apóstol, todo este año que se está hablando del renuevo, ¿verdad? Entonces Jesús es nuestro renuevo en nuestra vida, porque nos está, obviamente, valga la redundancia, renovando nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando Jesucristo nos está renovando nuestras vidas, así como lo hizo con nosotros, así mismo hay personas que necesitan de Él. Amén. Mire, el Señor me ha estado hablando demasiado, que a veces nosotros no tenemos esa expresión de decir: hermano, te va a ir las cosas bien. Estoy hablando con personas que no son cristianas, porque usted, usted quiere evangelizar, ¿verdad? Pero usted ya empezó a hablar del Señor con las personas que usted trabaja. Y aquí me estoy hablando yo también. No va a pensar que yo le vengo a estar diciendo las cosas y yo las hago. No, yo me estoy hablando a mí también. ¿Amén? La mayoría de los que trabajan conmigo saben que yo soy cristiano. Amén. Pero a veces el miedo como que el miedo le consume a uno y dice: pero es que si me rechazan, pero te van a rechazar, pero tú tienes que decir la verdad. Amén. Tú tienes que decir lo que es. Una vez el Señor me puso decirle una palabra, no una palabra, sino sentí orar por un amigo que estaba pasando un problema. Él es güero y él no está dentro de las cosas cristianas. Y yo le dije: ¿sabes qué? Tu esposa va a venir acá. Porque él estaba bien triste porque su esposa no podía venir acá. Él se casó con una peruana, pero el gobierno de Estados Unidos no le quería dar la green card muy rápido. Le habían dicho un pronóstico de 1 año a 4 años de que le iban a dar la green card. Entonces, él entró en una severa depresión porque pensaba que su esposa le iban a negar todo eso. En ese momento yo sentí del Señor orar por él. 2 meses después, su esposa le aceptaron una visa para venir acá. Amén. Y yo le dije: ¿ves? Mi Dios es bueno. Lo que pasa es que tú tienes que empezar a buscar a Dios y las cosas te van a ir bien. Yo sé que ahorita vas a decir que estoy hablando unas locuras así de esta dimensión, pero si tú te diste cuenta con algo, con lo que yo te dije, que tu esposa sí iba a venir para acá, y aquí está. Hoy ya llevan 2 años juntos, y aquí viviendo en Estados Unidos. Entonces, en ese momento me di cuenta que cuando el Señor te habla y te dice: dile eso a esa persona, a tu compañero de trabajo, se lo tienes que decir. Porque de esa manera a mí me mostró Dios que era Él el que estaba actuando. Amén. Entonces, cuando nosotros escuchamos la voz del Señor, Él dice: dile eso a fulanito de tal. Tal vez va a ser una palabra de edificación a su vida que la necesita en ese momento. Pero si no la decimos, por miedo. Porque créanme que el miedo es difícil de vencer, pero no es difícil para Dios que te quite el miedo y digas la palabra de Él. Amén. Levítico 23:28: tampoco haréis ningún trabajo en este día, porque es día de reconciliación, para hacer reconciliación por vosotros delante del Señor vuestro Dios. ¿Qué le quiero decir con este versículo, hermano? Cuando estamos en iglesia, siempre se ve que tal vez un hermanito tuvo un problema y el hermanito se desanimó, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Apoyar al hermano para que se reconcilie con el Señor o juzgar al hermano? Animarlo. Amén. Entonces, ahí es donde es el punto que le quiero decir. Uno tiene que orar también por su hermano dentro de la iglesia. Amén. Porque yo creo que aquí todos somos una familia. Amén. Entonces, si vemos que uno de nuestros familiares, lo voy a poner de este modo: si usted bien
cercano a su familia y ve que un familiar le está pasando un problema, usted le va a ayudar, ¿verdad? Entonces, igualmente con alguien dentro de la iglesia, si está pasando duros momentos, usted tiene que apoyarlo y decirle, hermano, Dios te va a ayudar, ¿verdad? Es decir, reconcíliate con el Señor, ve a la iglesia. Pero en otros lugares, pues no aquí, pues en otros lugares a veces no pasa eso. A veces uno lo que hace es solo dejarle, como dirías, el cumazo y ya. Pero no, hermanos, uno tiene que tener ese amor por el hermano del que está aquí sentado, pues sí, obviamente es su familia. Amén. Cuando éramos débiles, Romanos 5:6, porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Amén. Si Cristo murió por los impíos y se fue a la cruz por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al hermano que cayó? Nadie, ¿verdad? Hermano, no se quede tan serio porque me pone nervioso. Pero sí, si Jesucristo vino cuando nosotros éramos débiles, cuando estábamos pasando situaciones duras, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al hermano que está pasando problemas? No somos nadie. En vez de estar juzgando, hay que ponernos a orar para que el Señor llegue a su vida y que el Señor haga un cambio y que regrese a las cosas, a la casa de Dios. ¿Por qué le digo? Porque yo he visto en otros lados gente que se va, pero ahí están los hermanitos, los hermanitos que oran, los de la intercesión, intercediendo por su alma. Y regresan a reconciliarse con el Señor. Entonces, hermano, la oración tiene poder. Cuando usted intercede por su hermano, usted está haciendo un gran trabajo, usted está poniéndose en la brecha y diciendo, Señor, por favor, que regrese, que se reconcilie contigo. Recuerda, Señor, yo me recuerdo, Señor, cuando era débil, pero tú me hiciste fuerte, entonces tú puedes hacer lo mismo por mi hermano ahorita que está pasando debilidad, tú lo vas a hacer fuerte. Eso tendríamos que hacer nosotros. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Yo sé que hay que ponernos en la brecha. Aquí siempre nuestra pastora nos dice, siempre hay que orar, hay que ponernos en la brecha. Amén. Porque solo recuérdese cuando nosotros éramos débiles, hermano, y el Señor nos rescató. Al igualmente así, con esos ojos tenemos que ver a la gente. Con esos ojos tenemos que ver al que está allá afuera, al hermano que cayó. Amén. Amén. Es nuestra obligación actuar así, porque Jesucristo dijo, ámense unos con nosotros. Amén. Entonces tú tienes que amar a tu hermano que está allá afuera, y tu hermano tal vez que pasó una situación y se alejó de la iglesia. Amén. Caminemos sabiamente, Colosenses 4:15. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Es como decía, siempre dice el pastor, uno tiene que ser luz, amén, en la oscuridad. Pero ahí es donde yo le digo, hermano, si usted se siente que no puede tener ciertas amistades, porque usted las tiene, amén. Si usted, digamos, usted está lidiando con ciertos problemas, podríamos decir, o lo voy a poner de este modo, si a usted le gusta salir de party, y todos sus amigos van de fiesta, ¿qué anda haciendo saliendo con ellos? Nada, ¿verdad? Porque uno tiene que pensar en qué áreas uno es débil. Amén. Y uno tiene que caminar sabiamente, obviamente. Mire, si usted no tiene la necesidad de andar con ninguno de ellos, es decir, si no es por trabajo, es decir, si usted anda afuera, no es por trabajo, usted no tiene necesidad que andar con ellos. Pero como ya ve que dirían, la carne es débil y uno quiere ir a hacer lo malo, no, hermano, no es así. A veces el pastor Fernando decía, es de pedirle a Dios que te dé autocontrol y dominio propio. Amén. Porque a veces uno empieza siempre a darle excusa, es que está bien, Dios es bueno, Dios me va a perdonar. Hermano, no se equivoque. Dios es un padre que ama y te ama nos ama como hijos, pero como padre nos disciplina. Amén. Entonces no vaya a ser que un día el Señor se le vaya a acabar la paciencia.
se le va a acabar la paciencia y nos vaya. Porque va a pasar. Como dice, yo te amo, hijo, pero te tengo que pegar una zarandeada para que se te quite eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, uno tiene que caminar sabiamente. Amén. Porque el Señor es bueno. Todo el tiempo es bueno. Pero si uno abusa de la gracia del Señor, el Señor también se enoja. Y usted sabe lo que cuando el Señor se enoja, cómo se pone. Amén. Entonces, Dios es bueno. Génesis 22:17. Bendiciéndote bendeciré y multiplicando multiplicaré. Amén. Entonces, como le digo, el Señor nos bendice. El Señor es bueno. Pero uno no tiene que estar abusando de la gracia del Señor. Amén. Porque Él dice, no, te bendeciré. Y obviamente uno acepta la bendición. ¿Ok? Pero, como le digo, no abuse del Señor si usted sabe que está haciendo cosas que no tiene que hacer. Porque el día de mañana. Pero dice Isaías 49:8. Así dice el Señor, en tiempo propicio te he respondido, en el día de la salvación te he ayudado, te guardaré y te daré por pacto del pueblo para restaurar la tierra, para repartir las heredades asoladas. Tenemos que recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque también a veces se nos olvida. Amén. Yo me pongo primero, a veces se nos olvida. Así para que no digan, el hermano Diego se subió a tirarle a la gente. No me subí a tirarle. Entonces yo me estoy poniendo como ejemplo primero. Hay que recordar lo que el Señor nos hace, porque a veces nosotros estamos va de pedir y pedir y pedir y uno no cambia. Por eso le digo, uno empieza a abusar de la gracia del Señor. Uno estaba, Señor, por favor, ayúdame con esto. Señor, ayúdame con esto. Pero ni siquiera puede venir una semana completa a la iglesia. Y viene apareciendo el domingo ya cuando el pastor empieza. Aleluya. Pero hermano, es como le digo, no podemos estar abusando de la gracia del Señor. Amén. Tenemos que acordarnos las cosas buenas que ha hecho por nosotros, los cambios que ha hecho en nuestras vidas. Amén. Porque si yo me pusiera a decirle lo que el Señor ha hecho por mí, yo creo que no termino. Y ya se hace vigilia aquí. Pero como solo me han dado 45 minutos, ya no me pongo a contar. Pero sí, hay que recordarnos de lo que el Señor ha hecho por nosotros y por nuestras familias. Amén. Lo que el solo, como le digo, con el detalle de que el Señor vino a tu vida y te salvó a ti y salvó a tu familia, eso es un milagro. Amén. No tomes en poco la bondad de Dios. Romanos 2:4 dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios te guía al arrepentimiento, porque tenemos un Padre tan bueno que aunque a veces estamos haciendo un desastre, hermano, el Señor te bendice. Entonces, yo siento que eso es una forma de guiarte a arrepentimiento, de decir, el Señor tan bueno y yo tan malo y tan malagradecido, no queriendo cambiar. Pero aún así el Señor está ahí. Entonces, por eso le digo, no hay que abusar de la bondad del Señor, ni la tolerancia del Señor, porque después vienen los problemas. Amén. No rechacemos a nuestros hermanos. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para el becerro gordo. Y él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Bueno, usted sabe la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo se va, se lleva la herencia de su padre, se lo gasta, regresa a casa, el papá lo acepta, pero su hermano se enoja y le dice, ¿por qué le estás haciendo todo esto si él se fue con la herencia y se lo fue a gastar? ¿Y tú todavía lo vienes y lo recibes? Claro ejemplo como es el Señor. Uno se va, hace todas sus cosas y uno regresa. Y el Señor te recibe, ¿verdad? Te recibe con brazos abiertos. Entonces, si regresa un hermano que se ha alejado, ¿usted lo va a recibir o va a ser como el hermano del hijo pródigo que se enojó?
pues hay que recibirlo, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que un día de esos, el que vaya a estar en problemas vayamos a ser nosotros. Amén. Porque a veces el Señor algo que se toma, algo que detesta mucho es el orgullo. Más el orgullo en una persona. Que diga, no hermano, es que yo ve esa pared de ahí, yo la puedo atravesar hermano, es que yo soy santo, que esto y lo otro. Hermano, no vaya a ser el día de mañana que el Señor te vaya a poner a prueba. O te vaya a entregar al diablo para que se te baje el orgullo. Porque todos somos débiles, pero el Señor nos hace fuerte y se pone como poderoso gigante enfrente de nosotros. Amén. Por eso le digo, hermano, no vaya a ser el día de mañana que nosotros vayamos a estar ahí y a usted va a querer que lo juzguen. A usted va a querer que lo traten así con rencor, que no lo acepten. No, ¿verdad? Porque si usted está regresando otra vez a los caminos de Dios, si Dios te está dando otra oportunidad de regresar a los caminos de Dios, tú vas a esperar que te reciban con los brazos abiertos, ¿verdad? No que te reciban así. Por eso, hermano, cuando un hermano regresa a casa, hay que llegar y decirle, hermano, Dios te bendiga, qué bueno que estás en tu casa. Pero capaz viene, él se sienta ahí y no lo va a saludar. Pero yo sé que eso no pasa aquí, hermano. Eso pasa en dicha iglesia allá en mi país, vamos a decir. Por eso le digo, hermano, hay que aceptar a nuestros hermanos, amén, cuando regresan a casa. Hay que orar por ellos. No hay que venir y agarrar una piedra así como allá en el tiempo antiguo que se agarraban a los pecadores a piedras. Porque no vaya a ser el día de mañana que Dios te va a pasar por una zaranda o me vaya a pasar a mí en una zaranda y yo voy a estar ahí. Y así como yo hice con mi hermano que estuvo en aquel momento pasando duras situaciones y yo lo rechacé, vaya a querer regresar a la iglesia y me van a rechazar. Porque a veces uno hace las cosas, pero las cosas que hace no quieren que se las hagan. Y como nosotros somos criaturas nuevas y el Señor nos ha dado otra oportunidad, entonces, hermano, hay que actuar de esa manera. Amén. Créame que el Señor me ha estado hablando y me ha estado diciendo, hay que actuar con amor. Ese es el problema, que a veces uno no actúa con amor, uno se va así quiere ser a machetazos, que la gente cambie. ¿Cómo va a cambiar la gente si la gente lo está viendo usted? Amén. Siempre mi tío siempre me ha dicho, a veces nosotros servimos como ejemplo para las personas que están allá afuera. Amén. Y si nosotros somos bien así juzgadores o somos bien inquisidores, pues nos puede pasar lo mismo. Amén. Dice, corramos hacia Lucas 15, 20, 22. Levantándose vino a su padre y aún estaba lejos, lo vio a su padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Amén. Entonces, siguiendo la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo regresa a su casa y le dice, Padre, he pecado contra ti. Y el padre lo acepta. Amén. Entonces, el día de hoy, hermano, yo le vengo a decir, si usted está pasando situaciones duras o conoce de alguien que está pasando situaciones duras, hay que orar, hermanos. Hay que decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo ya no puedo seguir con esto. Yo ya no puedo con esto, porque como le digo, el Señor me decía, tú te afanas con tus fuerzas a querer que todo te salga bien y no me pones a mí en medio de eso. Entonces eso va aplicando también con esas áreas que uno tiene, que sea temperamento, vicios, etcétera, etcétera. Si uno lo va a hacer, si uno quiere hacerlo con sus fuerzas, uno no lo va a hacer, porque nosotros somos humanos, pero para Dios nada es imposible. Amén. Para Dios es nada imposible. Entonces, como el hijo pródigo corrió a los brazos del Señor, al igualmente nosotros tenemos que correr a los brazos de Él. Amén. Al igualmente nosotros tenemos que velar que nuestro hermano que está a la par corra a los brazos del Padre. Amén.
porque el Padre nos está esperando a nosotros. Por eso le digo, hermano, es muy importante que pongamos nuestros problemas, nuestras cargas hacia el Señor. Porque como nos está dando una oportunidad a nosotros, nos dio una oportunidad de estar en su casa. Porque yo no sé, usted tiene que entender que estar en esta casa es un privilegio, hermano. Porque de toda esa gente que estaba allá afuera, de ¿cuánta gente vivirá aquí en San José? Hagamos el número. Digamos, creo que si no me equivoco son 6 millones de personas viviendo aquí en la ciudad de San José. De 6 millones de personas, hay 50 personas aquí que el Señor las escogió para cosas grandes. Entonces usted se tiene que sentir privilegiado de estar en la casa de Dios. Amén. Entonces usted tiene que sentirse privilegiado que está en la casa de Dios. Amén. Porque a veces uno no se lo toma así como se lo tiene que tomar de corazón. Porque sinceramente, hermanos, como le digo, el Señor ha estado hablando y yo me he dado cuenta que es un privilegio estar en esta casa. Es un privilegio servirle, aunque la gente venga y te diga, ¿sabes qué? Tú estás desperdiciando tu tiempo. No estás desperdiciando tu tiempo. El Señor te va a bendecir. El Señor va a salvar a aquella persona que tú has estado orando y orando y le has dicho, Señor, por favor, cámbialo. Lo va a cambiar. Pero uno tiene que, como le digo, uno tiene que poner de su parte y orar por eso que pasa. Porque es cierto, la oración tiene poder. Y a veces uno, me voy a poner yo de ejemplo, a veces uno, es que hermano, es que yo no quiero ir a orar. Es que está bien temprano. Yo me pongo de ejemplo. Entonces, pero si usted quiere que grandes cosas pasen en su vida, hay que orar. Y eso es un dato 100% real que pasa. Pero como le digo, a veces uno se pone, es que no. Pero no, hermano. Yo le digo, el Señor hace grandes cosas, pero uno tiene que tener fe y también tiene que tener amor con el que está afuera, con el que está aquí adentro de la iglesia y por alguna circunstancia se fue, porque el Señor le ha dado una oportunidad a usted. Amén. Ese es lo que quiero que me entienda del mensaje. Ya terminando porque me quedan 2 minutos. Ese es el mensaje que le quiero dejar, hermanos. El Señor le dio una oportunidad a usted, una oportunidad a mí. Amén. Entonces hay que ser, ¿cómo se diría la palabra? Discúlpeme, agradecido. Gracias, hermano. Dios lo va a bendecir. Hay que ser agradecidos con el Señor. Amén. Hay que ser agradecidos con Él por que estamos en esta casa, pero también hay que tener amor y piedad por aquellos que no están o por aquellos que queremos que estén aquí. Amén. Entonces, este es el mensaje que le traigo. Déjeme orar por usted. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este hermoso servicio, Señor. Yo sé, Señor, que tú estás haciendo grandes cosas en la vida de mis hermanos, Señor, y que tú estás llegando, Señor, y a la vida de ellos de una forma indescriptible, de una forma diferente, Señor, porque yo sé que nos diste una oportunidad, Señor, de estar en tu casa, Señor, una oportunidad, Señor, de habitar, Señor, en tu casa, Señor, de servirte, Padre bendito, una oportunidad de estar aquí, de decirte gracias, Padre, por todas esas cosas buenas que nos has dado, Señor.